No celebremos como una fiesta, porque no se tiene nada que celebrar, sino como un día de protesta. La clase obrera inició en forma organizada su lucha en contra de la opresión de la clase patronal y del gobierno con la revolución industrial iniciada en el año de 1889, que fue reprendida en forma sangrienta por el gobierno coludido por la clase patronal, costando la vida de muchos trabajadores en esa época. La lucha por la reivindicación de los derechos de la clase obrera en el continente americano dio inicio en la ciudad de Chicago, Illinois, el día 1 de mayo de 1886, con la reclamación de la jornada de trabajo de 8 horas diarias, donde fueron masacrados en forma sangrienta los trabajadores huelguistas por las fuerzas del gobierno. Los batallones rojos participaron en forma activa en dicha lucha armada para derrocar a la dictadura porfirista y de la clase económicamente fuerte. Entre los logros obtenidos se encuentra la promulgación de la Constitución Política Mexicana del día 5 de febrero de 1917, donde se establecen las garantías sociales de los trabajadores en el artículo 123 constitucional: salario remunerador, derecho a la coalición, derecho de huelga, jornada de trabajo de 8 horas al día, derechos a las madres trabajadoras y a los menores de edad. Ley social muy adelantada a su época y que todavía en la actualidad no se da total cumplimiento por los patrones y el gobierno. Por ello, la CTM continúa en los diferentes frentes luchando por el respeto a nuestra Carta Magna. El día 24 de febrero de 1936 nace la CTM para orgullo de la clase trabajadora, con los líderes de la grandeza de Vicente Lobardo Toledano, Fidel Velázquez Sánchez, Luis Quintero, Jesús Llurén, Alfonso Sánchez Madariaga, Fernando Amilpa, con la finalidad de conseguir para la clase obrera de México la emancipación. Fue y sigue siendo una central obrera nacionalista, combativa en la defensa, así como en la conquista de mejores derechos y condiciones de trabajo para los trabajadores. Y por ello es combatida por la clase patronal, centrales obreras, esquiroles y gubernamental, porque siempre es y será la central obrera más representativa y mayoritaria de la clase trabajadora de México. Entre los logros obtenidos por la CTM a favor de la clase trabajadora de México están la Ley Federal del Trabajo de 1931, sus reformas en los de 1970, 1980, 1912 y 2016, con la judicialización de las juntas locales de conciliación y arbitraje. Prestaciones como la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la prima de antigüedad, la creación de organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y la Fonacot. Además, la CTM sigue en pie de lucha como al inicio de su formación, pugnando por la unidad de la clase trabajadora en México en la defensa de mejorar los derechos, prestaciones, condiciones laborales de la clase trabajadora hasta lograrlo, y como ejemplo, el SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro. La reforma a la ley de Infonavit para la devolución de los ahorros de los trabajadores. Los trabajadores de la CTM reclamamos al gobierno federal que se recapitalice el patrimonio de la clase trabajadora en el área de salud, como lo es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en razón de que el mismo gobierno destina en forma por demás arbitraria e ilegal las cuotas obrero-patronales al pago de los salarios y prestaciones de los trabajadores del IMSS, y no a mejorar la infraestructura y servicios de dicho instituto para que se cumpla plenamente con la finalidad para el que fue creado, que es atender y cuidar la salud de los trabajadores en México como de sus familias, cuando debe destinar un presupuesto independiente derivado de los impuestos que cubrimos los trabajadores para la nómina de los trabajadores del Seguro Social. En la última década del siglo, esos progresos retrocedieron. Por ello, ante los embates de las fuerzas reaccionarias, quienes integramos el movimiento obrero de la CTM decimos:
No a una reforma laboral que vulnere los derechos de los trabajadores ya ganados. Sí a una reforma laboral que preserve los derechos consagrados para los trabajadores en nuestra Carta Magna, que tanta sangre obrera ha costado a lo largo de nuestra historia. Sí a una reforma laboral que fortalezca el Instituto Mexicano del Seguro Social, no que lo debilite. Sí a una reforma laboral que fortalezca el Infonavit. Sí a una reforma laboral en la que garantice una vida digna del trabajador cuando por jubilación sea el momento de pasar al retiro. Sí a una reforma laboral donde se respete el pleno derecho y la libertad de los trabajadores a formar coaliciones para la defensa de sus intereses comunes, como una necesidad de la vida moderna laboral, sin que el Estado ni los patrones intervengan en su vida interna. Compañeras y compañeros, en este Día del Trabajo no celebremos como una fiesta, porque no se tiene nada que celebrar, sino como un día de protesta por el incumplimiento y menoscabo de nuestros derechos por parte de algunos miembros del sector patronal y del gobierno, y no claudiquemos en nuestra lucha por mejorar nuestros derechos laborales. Elevemos nuestra gratitud a los mártires que ofrendaron su vida para legarnos el derecho al trabajo, a la dignidad y al respeto a la persona humana. Buenos días, compañeros.